equilibrio inestable. El espacio donde nada está completamente bien, pero tampoco tan mal. Hoy llegamos al episodio número 23. Y mira, si creciste en los 90s, tú perfectamente sabes que este número ya tiene dueño. El 23 no solamente es un número, es un símbolo, es una sombra, es una leyenda. Y hoy quiero que me acompañes a hablar de Michael Jordan. Pero no vamos a repasar su carrera como en un documental. Tampoco quiero que llevemos esto como una cronología deportiva, y menos como un currículum lleno de puntos y trofeos. Hoy vamos a hablar de lo que representa, de cómo es que se convirtió en un mito y de por qué, aunque no hayas botado un balón de básquetbol en tu vida, tú sabes perfectamente quién es. Porque Michael Jordan no fue solo un jugador, fue un momento en la historia. Así que vamos a darle. Jordan debutó en la NBA en 1984 y desde el principio se notó que era distinto. No solo anotaba, volaba. Tenía ese tipo de movimientos que parecen coreografía, tenía elegancia y agresividad al mismo tiempo. Fue el rookie del año, campeón de clavadas, anotaciones imposibles y claro, los títulos. 6 campeonatos con los Chicago Bulls. Pero más que todos estos números, lo que construyó el mito fueron los momentos. Como el tiro ganador en la final universitaria de 1982, o el famoso flu game, el juego donde estaba enfermo y aún así terminó metiendo 38 puntos, el regreso tras su primer retiro con un simple mensaje de I'm back, y por supuesto, el último tiro de 1998, en las finales contra Utah, último segundo, los Bulls iban perdiendo por 1, Jordan se quita la marca, tira y encesta. Ese tiro fue como si él mismo hubiera escrito el final de esa película. Era el cierre perfecto. Nadie más lo hubiera hecho mejor. No necesitó fuegos artificiales. Solamente ese instante, como si el mundo se detuviera para voltear a ver a Jordan. Y es que si te acuerdas de ese partido, desde el momento en que Jordan robó el balón, se lo llevó hasta el otro lado de la cancha, iba dejando que el reloj se consumiera, porque él iba consciente de lo que estaba ocurriendo alrededor. Se acercó a distancia de tiro, se quitó la marca, saltó, tiró, y en ese momento parecía como que el tiempo se hubiera detenido. Me acuerdo que yo tenía un póster ahí en mi cuarto de ese tiro precisamente, y me gustaba mucho porque está él tirando, viéndose de atrás hacia el frente de la canasta, y se ve toda la gente que está alrededor de la canasta, y se ve bien chido porque todos así con expresiones de estrés, de nervios, tapándose la boca, agarrándose la cabeza, así como nomás esperando, porque ese tiro era el que iba a definir el desenlace de ese partido. O se iban a un séptimo juego o ganaban el título en ese sexto juego. Ese tiro de Michael Jordan era el que iba a definir el destino. Y detalles como este fueron lo que lo convirtieron en un mito, porque no solo ganaba, entregaba drama, narrativa, cine. Jordan fue un ídolo, pero no como los de ahora. Jordan era impecable, silencioso, elegante. No sabemos mucho de su vida personal y por eso podíamos proyectar en él todo lo que queríamos. Jordan era el modelo del esfuerzo, el del hazlo perfecto o no lo hagas, del no quejarse, del rendir al máximo. Y eso lo convirtió en algo más que un jugador. Jordan era un modelo de carácter. Nunca lo vimos llorar en cámara cada semana, ni publicar mensajes tontos en redes. No sabíamos qué desayunaba, no sabíamos con quién salía ni a dónde salía. Y tal vez por eso lo respetábamos tanto, porque realmente no lo conocíamos. Hoy eso ha cambiado. Hoy los ídolos son más cercanos, suben historias, lloran en entrevistas, cuentan sus traumas, suben las tonterías que están haciendo. El chiste es estar consiguiendo vistas, ¿no? Y Jordan no hacía eso. Y no porque no los tuviera, sino porque esa no era la narrativa de la época.
Era como un superhéroe. No lo entendías, pero sabías que estaba en otra liga. Dicen que los campeones no nacen, que se hacen. Pero con Jordan a veces parecería que nació con una misión. Ganar, y no solo ganar, sino demostrarte que eres un tonto por haber dudado de él. Jordan era de esos que si le ganabas en el dominó, se levantaba y te decía: ok, nos vemos en 5 años cuando sea el mejor jugador dominó del planeta. La famosa frase de "me lo tomé personal", que se volvió un meme, no era chiste. Jordan convertía cualquier cosa en motivación. Que si un periodista dijo que otro jugador era mejor que él, o que un entrenador nos saludó, o que un rookie metió 30 puntos en su cara, todo esto era combustible nuclear para Jordan. Jordan era un psicópata competitivo, y luego con cariño, porque ese tipo de mentalidad no se enseña, se forja con derrotas, con humillaciones y con una obsesión por nunca más volver a sentir eso. Hay una historia muy chida en The Last Dance. Cuando Michael Jordan estaba jugando contra la Bradford Smith de los Bullets, que sí, o sea, nadie se acuerda de este jugador, ¿verdad? Pero bueno, el chiste es que tuvieron un partido y a pesar de que los Bulls ganaron ese partido, este chavo anotó muchos más puntos que Michael Jordan. Entonces él pues se molestó bastante, se lo tomó personal. Jordan se inventó que este chavo había dicho algo ofensivo después del partido, algo que lo hizo enojar, pero agarró esto para motivarse, a pesar de que no había sido cierto, y al día siguiente que volvieron a jugar, le ganó, y de hecho hasta le dijo que los puntos que él anotó en el partido anterior eran los que él iba a anotar en ese partido en la primera mitad. Entonces, después de todo esto, confiesa que esto lo utilizó, él lo inventó y que lo utilizó solo para motivarse. Y así era Jordan, no solo quería ganar, quería aplastarte, quería dejar claro que no había discusión. Y eso también lo hacía como mágico, ¿no? Porque mientras otros jugaban por dinero, por fama o por el show, Michael Jordan jugaba por el honor. Y sí, esa mentalidad también lo hacía difícil. Era duro con sus compañeros, incluso cruel. Pero si tú querías subir de nivel, él te arrastraba hasta arriba, aunque doliera. Y ahí es donde está la lección. No se trata solo de talento, es hambre, es ganas de ser mejor, es carácter, es obsesión. Y eso no se entrena en el gimnasio, eso se entrena en la mente. Los 90 fueron la época dorada de los ídolos inalcanzables. Michael Jordan, Tiger Woods, Michael Jackson, Maradona. Todos estos eran como estatuas de mármol, inalcanzables, perfectas y hasta frías. Era otra relación con la fama. Los medios no nos dejaban entrar tanto en sus vidas y nosotros tampoco lo exigíamos. No era el estilo en esa época. Pero hoy en cambio, estamos saturados de información, sabemos demasiado, a veces yo creo que hasta más de lo que quisiéramos, y la verdad eso rompe con la magia. ¿Te imaginas a Michael Jordan hoy subiendo videos de sus rutinas, respondiendo comentarios a haters o teniendo que explicar que por qué gritó o por qué se enojó en un partido? Tal vez eso haría que se perdiera el misterio. Tal vez no sería el mismo mito. Y yo creo que esa es la diferencia entre los ídolos de antes y las figuras de ahora. Antes la gente quería ser como Jordan, pero ahora la gente solo quiere llegar a esa posición de fama y ser escuchada como Jordan. Jordan no solo jugaba, Jordan vendía. Nike apostó por él antes de que fuera campeón, y juntos cambiaron la historia del marketing deportivo. Los Air Jordan no solo eran tenis, eran estatus, identidad, pertenencia. Si querías los mejores tenis del mundo, tenían que ser unos Jordan. ¿Y qué hizo Michael Jordan? No nos decepcionó. Cada comercial iba acompañado de una actuación histórica en la cancha. Nike, Gatorade, Space Jam, el mejor Space Jam. Jordan fue el primer atleta que sabía que era una marca y lo aceptó. Lo usó, pero eso sí, sin que pareciera forzado.
Hoy todos quieren ser una marca personal. Jordan lo fue, pero en una época en la que no existían los hashtags. Y lo hizo antes de que existiera el término influencer. Pero bueno, ahora quiero hablarte de mi Jordan, del que yo viví. Yo no jugaba básquetbol profesional porque pues, me chingué la rodilla, ¿no? Ya no pude seguir. A lo mejor no tenía los Air Jordan originales que salían temporada a temporada, porque costaban casi lo mismo que un Nintendo. Pero eso no importaba porque Jordan estaba en todo. En los pósters, en las mochilas, en las maquinitas, en las revistas, en la película de Space Jam, en los comerciales que veíamos durante Los Simpson. Y estoy seguro que todos nosotros más de una vez, cuando estábamos enfrente de una canasta, o en una cancha, o en donde sea, o hasta cuando agarramos una bolita de papel para tirarla al bote de basura, pensabas, soy Jordan. He looks, he gives to Jordan. Jordan to the circle, puts the shot in the air. Good! The game's over. Porque Jordan era eso. No necesitabas estar en la cancha para sentir que estabas volando. Y eso se quedó hasta hoy. Porque la neta, o sea, cuando logro algo que me costó, o cuando me esfuerzo de verdad, o cuando me concentro al 100 y logro algo, una parte de mí dice, eso estuvo bien, Jordan. Pero luego llegó el retiro. O bueno, los retiros. Porque Jordan se fue y volvió. Se volvió a ir y luego volvió. Con los Wizards, ¿no?, de Washington, que muchos quisiéramos borrar de la memoria. Y finalmente se fue para siempre. Lo curioso es que, aunque ya no estaba, su sombra se hizo más grande. Michael Jordan se convirtió en algo más que un jugador. Era como una leyenda de esas que te cuentan los tíos allá en una carne asada. Así de, no, mijo, tú no sabes. Jordan volaba, hacía 60 puntos con gripa, comía en el medio tiempo y seguía ganando. O sea, todas esas historias que pues, a lo mejor exageran un poco, ¿no? Y te quedas así de, tío, pero ¿todo eso pasó? Pues no sé, pero yo creo que sí. A mí me suena que sí. Y mientras todos hablan de él, Jordan siempre callado. No buscaba el reflector, no se metía en escándalos, no hacía reels, ni podcasts, ni opinaba de todo. Jordan se retiró como los grandes, dejando que su leyenda hablara por él. Sin embargo, el mundo cambió. Llegaron nuevas figuras, nuevos estilos, redes sociales, superestrellas mediáticas, y aunque muchas veces se habla de el próximo Jordan, la verdad es que nadie ha llenado ese vacío. Porque Jordan no solo dominó una cancha, dominó una época, y su ausencia también fue una enseñanza. Hoy es dueño, es empresario, es un filántropo silencioso, y aunque no tiene el carisma mediático que otros, tiene algo que cada vez se ve menos: elegancia en la retirada. El hecho de saber cuándo soltar el balón y seguir siendo una leyenda. Y tal vez eso sea también parte de su magia, que nunca nos cansamos de hablar de él, porque Jordan nunca se desgastó. Fue y sigue siendo único. ¿Y qué nos dejó Jordan? Primero, que ser el mejor no es cuestión de talento, es cuestión de obsesión. Segundo, que el éxito real es silencioso. El éxito no se grita, se demuestra. Y tercero, que puedes retirarte en lo más alto si sabes cuándo decir, ya estuvo. Jordan nos dejó el 23 como un número sagrado. Nos dejó tenis icónicos, frases grabadas en piedra y una mentalidad, la de no aflojar nunca. Hoy vivimos en otra época, más vulnerable, más honesta, quizá más caótica, y eso está bien, pero a veces, solo a veces, vale la pena recordar lo que fue ser testigo de alguien que nunca pedía perdón por ser el mejor. Este episodio fue especial para mí, porque Jordan fue sin duda el primer superhéroe real que yo vi de niño. Y aunque no todos jugamos básquet, todos queremos ese momento, el momento donde todo se alinea, donde
todo te sale perfecto y por un segundo te sientes intocable. Eso es ser Jordan. Y si tú también viviste en esta época y este video te hizo recordar algo, pónmelo en los comentarios. Si te gustó, compártelo. Estoy seguro que hay más gente que tiene esta extraña obsesión con Michael Jordan y espero no ser el único, entonces ponlo en los comentarios, por favor. O simplemente vuelve a ver ese tiro de 1998 con el que ganó las finales y dime si no se te pone la piel chinita. Y otra vez, si este episodio te hizo pensar, recordar o simplemente lo disfrutaste, ayúdanos a llegar a más personas. Síguenos en nuestras redes, estamos en YouTube, Instagram y Facebook como @equilibrio inestable podcast y en X, antes Twitter como @equilibrio inpod. No te olvides de darle like, compartirlo y suscribirte para no perderte el próximo episodio. Y nos escuchamos en el próximo episodio de Equilibrio Inestable. Y recuerda, nada nunca está completamente en equilibrio. Y esa es justo la idea. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.